El día de hoy vamos a hablar de crianza positiva y básicamente queremos reflexionar en conjunto de cómo podemos educar desde la amabilidad y la firmeza. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio en el que pues nosotros como Play Aprende queremos compartirles un poco de nuestra experiencia, un poco de lo que sabemos alrededor de este tema y queremos que en conjunto podamos tener un momento de reflexión y de aprendizaje. Como ya nos presentaron, el día de hoy nos estaremos acompañando. Yo soy Dana Landa, es un gusto estar aquí. También me acompañan Gio y Lalo, que van a estar apoyándonos en algunos momentos de la sesión. Y más que nada queremos hacerles una invitación el día de hoy. La invitación del día es que honremos el tiempo que estamos dedicando, estas 2 horas que nos vamos a dar para reflexionar, para poder trabajar en nuestra crianza y hagamos este compromiso de estar aquí por cada uno de ustedes. En ese sentido, busquemos eliminar las distracciones, poner nuestro celular en silencio, poner las notificaciones en silencio por un momento y les recomendamos que tengan a la mano algo con qué escribir. Alguna libretita por ahí donde puedan tomar notas para que se puedan llevar las ideas centrales de esta sesión, ¿verdad? Y pues bueno, como nos gusta empezar las cosas de manera diferente, el día de hoy queremos empezar con una pequeña historia. Gio nos va a ayudar a contarnos esta historia. El caso de Andrea y Leo. Primera parte. Andrea y Leo son una pareja joven que acaban de tener su primer hijo, Daniel. Ambos están emocionados de ser padres, pero rápidamente se dan cuenta de que no es tan fácil como pensaban que sería. Daniel constantemente se enferma y llora todo el tiempo. Leo y Andrea están exhaustos y comienzan a discutir entre ellos constantemente. También tienen dificultades económicas y les preocupa cómo van a poder criar a un hijo. Andrea y Leo crecieron en hogares con una educación similar. Sus padres eran autoritarios y usaban mucho el castigo y los golpes. Cuando nació Daniel, decidieron que no querían educarlo de la manera en que ambos crecieron, pues saben que no fue fácil crecer de esa manera, aunque ambos creen que es importante que los niños aprendan el respeto y la obediencia. Ahora que Daniel está en el preescolar, se vuelve cada vez más difícil de manejar. Es desafiante, no escucha, patalea siempre que van a comer, llora cuando lo meten a bañar, se tira en el piso y hace berrinche. Andrea y Leo se sienten desesperados, llegando a discutir entre ellos por la manera en que están educando a Daniel. Sienten que han intentado todo lo que se les ha ocurrido para disciplinarlo, pero nada parece funcionar. Comienzan a sentir que están fallando como padres y, sin darse cuenta, están repitiendo la manera en que ellos fueron educados. ¿Se identifican? ¿A alguien le ha pasado eso? ¿Sienten que les, les ha sucedido? Por ahí tenemos la pregunta en el chat. Si alguien tiene algo en común con esta historia y ha encontrado algún punto en el que se sienta identificado, cuéntenos en el chat. Ahí pueden irnos escribiendo. Y queremos empezar justamente con esta anécdota, esta pequeña historia, porque a veces como padres creemos que hay una sola respuesta del cómo podemos educar a nuestros hijos, ¿no? No es fácil retomar esas acciones con las que fuimos educados. A veces más bien nos tendemos a irnos sobre esas cosas que creemos que así eran las cosas, como nos educaron a nosotros, con los recursos que teníamos, y no sabemos si hay caminos diferentes, ¿no? A veces es nuestro único recurso, esos referentes que tenemos de cómo nuestros papás nos criaron a nosotros. Y a veces sabemos que no es lo que más quisiéramos, que no nos sentimos cómodos con esa forma de crianza, pero a veces es difícil encontrar nuevas opciones. Y cuando tenemos situaciones complejas como estas que nos contaban con Daniel, pues tenemos este gran reto del qué hacemos, qué podemos hacer para hacerlo diferente. Ahora, sabemos que la primera manera en que tenemos que reflexionar alrededor de esto es empezar pensando por cómo hemos sido educados.
Y en ese sentido, ¿qué es lo que vamos a revisar el día de hoy? El día de hoy vamos a revisar qué es la crianza positiva, ¿no? Y por qué consideramos que es un camino diferente a este escenario que les estábamos planteando al inicio, ¿no? Esto que de repente sentimos esta frustración de no sé por dónde, no sé cómo lo puedo abordar de una manera distinta, porque para mí mi experiencia no fue tan positiva en la crianza tradicional, en la crianza que tuvieron mis papás, y quiero hacer algo diferente. Entonces vamos a entender un poquito de qué va este modelo. Vamos a ver cuáles son los beneficios. Vamos a también revisar qué es lo que hace la crianza positiva para fortalecer los vínculos afectivos con nuestros hijos e hijas, y vamos a revisar algunas herramientas y estrategias para aplicar. ¿De acuerdo? Entonces, muy bien. Vamos a empezar por definir qué no es la crianza positiva, ¿no? Y aquí hay algunos mitos que seguramente cuando han empezado a escuchar por ahí alguien ha dicho que es una moda, ¿no? Es una nueva moda educativa y que además convierte a los niños y niñas en niños caprichosos, que son mal educados y son frágiles. Esto no es crianza positiva, ¿no? La crianza positiva no es una corriente nueva en el estricto sentido. En realidad tiene una historia constante de construcción de cómo se ha ido formando este proceso de varios autores hacia atrás, pero sí ha tenido una mayor visibilización en los últimos años. Esto justo que ha venido de la mano de la reflexión que hemos tenido muchos padres y madres de querer hacer algo distinto. Uno de los mitos que hay sobre la crianza positiva es que no se utilizan premios ni castigos y los niños terminan haciendo lo que quieren, ¿no? Que hay una idea de que la crianza positiva es una crianza permisiva. Pero lo cierto es que la crianza positiva tiene límites, pero estos límites se forman y se colocan de una manera diferente, ¿no? Y nos aproximamos a las consecuencias de los actos de los niños de una manera distinta a como lo hace el modelo tradicional. También nos han dicho que la crianza positiva es el método al que le hace falta mano dura y mucha disciplina. La crianza positiva no es una crianza permisiva, ni es una crianza en la cual no se utilicen recursos para poder colocar límites seguros, ni que se pueda generar disciplina. Al contrario, lo que busca la crianza positiva es que esta formación de hábitos, esta formación de disciplina y de buenas costumbres sea con base en el respeto y en una relación saludable. Otro mito es que la crianza positiva nunca utiliza el no, porque en esta lógica no, también se evita a toda costa que los niños lloren, no se frustren, no se sientan tristes. Y estos mitos vienen de la idea de que buscamos que todo sea lindo y que todo sea, pues, positivo. Pero lo cierto es que la crianza positiva no va en la lógica de negar las emociones. La frustración, la tristeza son parte del mundo emocional de nuestros niños y niñas, y como tales requieren ser atendidos y requieren ser tomados en cuenta. Entonces, la crianza positiva busca el desarrollo integral de las emociones. También otro mito que tenemos es que únicamente pueden utilizar la crianza positiva aquellos padres o madres que son meditativos, que son contemplativos, que tienen toda la paciencia del mundo. Y lo cierto es que la crianza positiva no significa que vamos a hacerlo todo perfecto. Y no requerimos ser padres o madres perfectos para poder aplicar los principios de la crianza positiva, sino que requerimos ser conscientes y que requerimos ser muy reflexivos sobre nuestras propias prácticas para poder buscar un mejor camino constantemente. Otro mito de la crianza positiva es que solo se puede hacer si se tiene mucho tiempo, ¿no? Que los procesos de la crianza positiva requieren que uno esté totalmente dedicado a el proceso de crianza. Y no es necesariamente así, ¿no? Muchos de los principios de crianza positiva que vamos a ver a continuación tienen
una referencia de cómo podemos nosotros equilibrar entre el ritmo del niño y las necesidades que tiene nuestro entorno. Ahora sí, ¿qué es la crianza positiva? La crianza positiva es un conjunto de prácticas de cuidado, de protección, formación y guía que ayudan al desarrollo, bienestar y crecimiento saludable y armonioso de los niños, niñas y adolescentes. ¿Qué nos referimos con esto? Eh, Al decir que es un conjunto de prácticas, no significa que sea una sola forma de hacerlo todo, sino son ciertas actividades y ciertas formas en que nos aproximamos a las situaciones que suceden en la crianza desde un enfoque en que estamos buscando el desarrollo, el bienestar y el crecimiento saludable y armonioso. Aquí hay dos términos que son importantes tomar en cuenta, que es esta posición de que sea saludable y armonioso. Lo que buscamos es el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes que les permita poder contar con herramientas para participar en el mundo de una manera saludable. Ahora, ¿por qué? Pensemos un poco por qué educamos de la manera en que lo hacemos. ¿Se acuerdan de esta historia que contábamos al principio, esta historia de Andrea y Leo? Ellos nos contaron que tienen en su reflexión, ellos saben que han sido educados de una manera en que ellos no quieren replicar. A veces hay ciertas prácticas familiares que traemos y que creemos que es la única manera en que podemos educar. Ahora, cuando nosotros empezamos a involucrarnos en temas de crianza positiva, lo primero que tenemos que hacer es pensar por qué queremos educar de una manera diferente o por qué educamos de la manera en que lo hacemos actualmente. ¿Cuál es la razón de esas prácticas? ¿Es algo que yo aprendí? ¿Es algo que encontré de alguna manera? ¿Es algo que nos ayudaron a desarrollar o es algo que he ido aprendiendo sobre la práctica, ¿no? He visto que esto funciona o esto no me funciona. Y todas esas series de prácticas a veces tienen una razón de ser. Los procesos de crianza positiva lo que buscan es que seamos muy conscientes del por qué educamos de la manera en que lo hacemos. ¿Qué es lo que queremos obtener con ese proceso que estamos generando o con esa manera en que nos estamos aproximando a las situaciones en las que nos enfrentamos todos los días con nuestros hijos y hijas? Ahora, vamos a ver un poco justo cuál es el contraste del modelo de crianza positiva versus un modelo de crianza más tradicional. En la visión de crianza positivas, tenemos que los niños y niñas son vistos como un ser humano en desarrollo. ¿Qué significa esto? Que los niños y niñas tienen diferentes etapas y estas etapas de desarrollo van a requerir ciertos procesos que tienen que suceder. Y básicamente lo que reconoce la crianza positiva es que los niños y niñas en cada etapa de desarrollo van a tener necesidades diferentes y que ellos están descubriendo el mundo, están relacionándose con el mundo de una manera distinta en cada etapa. Y en cada etapa nos van a demandar cosas distintas. Por el contrario, en la visión de crianza tradicional, los niños y niñas son vistos como alguien que necesitan aprender. ¿En qué sentido? De que necesitan que un adulto les diga cómo son las cosas. Que un adulto venga y les enseñe qué es lo que tienen que hacer. Esto es una visión distinta en el sentido de que desde la visión de crianza positiva no es un proceso en el que el adulto tenga que decir únicamente cómo se hacen las cosas, sino que cada etapa de desarrollo el niño tiene una capacidad de descubrir el mundo. Hay un detonante de curiosidad, hay un detonante de exploración que le va a permitir ir avanzando en su etapa de desarrollo y los adultos alrededor tienen la función de ir ayudando a generar las condiciones para que esas etapas de desarrollo se den de manera óptima. En
caso de la visión tradicional, al tener la premisa de que el adulto es quien tiene que enseñar, lo que hacemos es considerar al niño como que el niño no sabe nada, el niño no tiene ningún estímulo, ¿no? Al menos que nosotros le enseñemos cómo se hacen las cosas, el niño no lo va a aprender. ¿Qué sucede en este sentido? Normalmente la visión de la crianza tradicional tiende a poner por encima del niño los intereses del adulto. Si el adulto requiere que el niño esté callado y sentado, va a imponer en la premisa de que el niño esté callado y sentado, en lugar de que estemos respetando que hay una etapa de desarrollo en la que el niño necesita aprender a moverse. ¿De acuerdo? Ok. Una de las diferencias es la aproximación que tiene la crianza positiva respecto a la crianza tradicional en términos de los límites. Ahora, como veíamos en los mitos, de repente nos dicen que la crianza positiva no tiene límites, ¿no? Que el niño puede hacer lo que quiera. Esto no es cierto. Dentro de la crianza positiva, los límites son puestos desde una visión de respeto, sin perder de vista el bienestar y la seguridad de los niños y niñas. Y durante este proceso de colocar límites, se buscan generar consecuencias congruentes a las situaciones. Y los límites están pensados para garantizar la seguridad y el bienestar de los niños. Por otro lado, eh, en la crianza tradicional, los límites son estrictos, rígidos e inflexibles, ¿no? Y son casi siempre puestos desde una visión del enojo. ¿Qué significa esto? Desde la visión tradicional, el adulto tiene una autoridad y esta autoridad es inamovible. Y esta autoridad significa que nos están pidiendo que tiene que mantenerse, ¿no? Desde esta visión. Y eso implica que los niños tienen que meterse a la lógica del adulto, ¿no? Y estos límites normalmente están pensados para el adulto, no para el niño. Entonces, estos límites estrictos, estos límites que son rígidos, que son inflexibles, a veces no tienen nada que ver con la falta o con las situaciones que suceden. Un poco cuando tenemos el castigo y se suelo poner este ejemplo, de que el niño no puede ver la televisión porque tiró un jarrón por estar jugando dentro de la casa. Es un límite que está puesto y es un castigo que está puesto con una intencionalidad de corregir una conducta, pero el límite no está vinculado a la falta. No hay una relación de congruencia ni de consecuencia directa respecto a la falta. Entonces, en el caso de la crianza positiva, lo que buscamos es que estos límites estén puestos desde el respeto y sin perder de vista qué es lo que se está desarrollando en esa etapa en cada niño y niña. También desde esta visión tenemos que desde la crianza positiva, lo más importante es saber cómo se siente el niño o la niña, qué necesita y cómo los padres y madres podemos colaborar a que se sienta mejor. ¿Cómo podemos ayudarle a procesar esas emociones, a desarrollar esas emociones saludables y que pueda entender su mundo emocional y generar habilidades de autorregulación? En el caso contrario de lo que es la crianza tradicional, normalmente lo que se hace es que se sobreponen las necesidades e intereses de los padres o madres sobre los sentimientos, emociones o las necesidades de los niños y niñas. Ahora, debemos tomar en cuenta que en las primeras etapas de desarrollo, los niños están empezando a entender su mundo emocional, están empezando a entender cómo se siente el enojo, qué es eso que me da cuando siento frustración, qué me está pasando cuando estoy triste. Entonces, ellos están encontrando el lenguaje para poder nombrar cada una de esas emociones y también las habilidades que necesitan para poder relacionarse de mejor manera con sus emociones y con el entorno. Y eso requiere que haya un proceso de acompañamiento, requiere que como adultos bajemos un poco nuestra intensidad y nuestra querer resolver
rápidamente la emoción y le ayudemos al niño o a la niña a entender lo que está sintiendo. Desde la visión tradicional, lo que hacemos es callar la emoción. En la visión tradicional, lo que se hace normalmente es que se busca que la emoción se apague rápido, que la reprimamos, que no suceda el enojo, que no suceda la tristeza, que no suceda el berrinche. Y eso suele verse en frases como, si siguen llorando, te pego más, o te voy a dar una razón para que llores. O en cosas donde a veces hay esta necesidad de que el niño reprima esa emoción de manera rápida y no le damos oportunidad de gestionar. Ahora, desde la crianza positiva, también lo que buscamos es empoderar a los niños y niñas para hacerlos sentir seguros, que son validados y que son vistos por su entorno. ¿En qué sentido? En que ellos se reconozcan como seres capaces y que tengan la certeza de que mamá, papá va a estar apoyando el proceso y va a estar acompañándolos en cada parte de su desarrollo. Por el contrario, en la crianza tradicional buscamos controlar a los niños y niñas que sigan las indicaciones, que no se considera normalmente lo que puedan sentir o pensar. Y lo que buscamos es que los niños y niñas se atengan a una serie de instrucciones, una serie de indicaciones que van a venir de parte del adulto. En el caso de la crianza positiva, lo que se busca es que la regulación se vaya haciendo a nivel personal, que los niños vayan desarrollando las habilidades necesarias para poder entonces gestionar las situaciones y que vayan fortaleciendo, ahora sí que esos musculitos de sus tomas de decisiones, esos músculos que tienen que ver con cómo van aproximándose a las problemáticas, cómo resuelven sus problemas y vayan adquiriendo confianza, ¿no? Que vayan adquiriendo esta certeza de que son capaces. Por otro lado, también dentro de la crianza positiva, se busca validar los sentimientos de cada ser humano. Y eso nos incluye también a los papás y mamás, ¿no? Eso implica que también tenemos que validar el momento en el que nosotros sentimos frustración, el momento en que nosotros sentimos enojo, el momento en el que nosotros mismos también no estamos sintiéndonos de la mejor manera. Y eso significa que tenemos que ayudarnos a poder validar nuestras propias emociones para modelar también cómo los niños y las niñas reconocen sus propias emociones. En el contraste, en la visión de crianza tradicional, lo que sucede normalmente es que se repiten patrones sin mirar a los individuos, ¿no? Sin ponerles atención a quién está del otro lado. Y es un poco lo que reflexionábamos al principio, ¿no? ¿Qué es lo que queremos lograr con nuestra crianza? ¿No? ¿Y qué es lo que queremos hacer para que nuestros niños y niñas tengan mayores herramientas para poder desarrollarse de manera saludable? Ahora, ¿cuáles son los pilares de la crianza positiva? La crianza positiva, como ya vimos, tiene una serie de premisas de las cuales vamos a partir, ¿no? Que la distinguen de lo que normalmente trabajamos con la crianza tradicional. La crianza positiva empieza con el reconocimiento de que el niño y la niña, uno, son seres humanos completos, que tienen un mundo emocional personal, que van a reaccionar de manera diferente a la que nosotros reaccionamos, a la que nosotros quisiéramos que reaccionaran, y que los reconocemos como seres valiosos, como seres y personas que tienen derecho a sentir lo que sienten, que tienen derecho a las mejores condiciones para poder desarrollarse de manera saludable, y los reconocemos como seres individuales, ¿no? Que tienen una personalidad, que tienen características que los hacen ser únicos y que tienen talentos propios. Entonces, partemos del reconocimiento de que van a tener también etapas de desarrollo, y esas etapas de desarrollo tienen que respetarse para que podamos realmente apoyar su proceso, ¿no? Y que
tenemos que entender que cada etapa de desarrollo va a demandar cosas diferentes de nuestro entorno y de nosotros mismos. Si nosotros pasamos cada etapa de desarrollo de la mejor manera posible, pues vamos a lograr ir complementando el proceso de manera adecuada y armónica, ¿no? Si nosotros le pedimos a un niño de cierta edad que haga ciertas acciones que no corresponden a su etapa de desarrollo, frustramos el proceso de el, eh, el desarrollo que está siguiendo. Entonces tenemos que reconocer a nuestros pequeños y a nuestras pequeñas desde la perspectiva de que son personas y como personas pues merecen nuestro reconocimiento y la validación de quiénes son. Y quiénes son es perfecto y quiénes son está bien. Los pilares de la crianza positiva es el amor. La crianza positiva busca mucho cuidar el vínculo que se desarrolla, el vínculo afectivo que desarrollamos entre papás y mamás y con cada uno de nuestros hijos e hijas. Ahora, este pilar que implica el cómo nos desarrollamos, cómo nos aproximamos, cómo nos acercamos, cómo nos hablamos a cada una de las situaciones, significa que vamos a poder poner por encima nuestra relación, la manera en que nos vinculamos antes de la situación. Si una situación nosotros nos desbordamos y la situación se complica de manera que empiece a afectar nuestra relación, de manera en que empecemos a lastimar nuestro vínculo, ese momento necesita una pausa. La crianza positiva implica que vamos a cuidar el vínculo y vamos a cuidar nuestra relación afectiva con nuestros hijos e hijas. También parten de la premisa de la presencia. ¿Qué significa esto? La crianza positiva busca que tengamos padres y madres presentes. Y presentes no significa que estemos todo el tiempo con los niños y niñas. No significa que tengamos que acompañarlos a todos y que vamos a estar alrededor de todo lo que hacen, porque sabemos que eso no es posible, ¿no? Nosotros tenemos que trabajar, los niños tienen que ir a la escuela, hay momentos en los que no podemos estar juntos, pero cuando estamos juntos, tenemos que estar juntos al 100%. Es muy diferente cuando nos está hablando nuestro hijo, nuestra hija, que nosotros estemos escuchando atentamente, y escuchando atentamente significa que mi mente está presente, escuchando lo que está diciéndome mi niño o mi niña y no pensando en la lista del súper, sino que estamos realmente conscientes de dónde estamos, qué está sucediendo entre nosotros. A que estemos simplemente en el momento, pero nuestra atención está en otras cosas, aunque mi hijo me esté hablando. A veces son más valioso tener esos 15 minutos en los que estamos 100% conectados, 100% presentes, donde nos estamos hablando de verdad, a tener una hora donde cada quien esté en el celular. Porque ahí no estamos construyendo vínculo, ahí no estamos teniendo esta presencia. La crianza positiva tiene como premisa que los padres y madres busquemos estar presentes. Y eso también significa estar atentos a lo que nos dicen nuestros hijos e hijas, a lo que sucede en su entorno, a lo que están viviendo, lo que les preocupa, lo que necesitan, lo que está sucediendo, ¿no? Al cómo les va en la escuela, cuál es su experiencia en la escuela, ¿no? ¿Qué es lo que están pasando? ¿Cómo podemos nosotros acompañarnos? Ahora, el estar presentes no significa que vamos a poder solucionarlo todo, que vamos a poder estar todo el tiempo bien y que todo va a ser perfecto. No se trata de eso, ¿no? No va por ahí, sino que se trata de poder conectar en las situaciones y en los momentos en que podemos compartir. Aun cuando estemos enojados, hay una diferencia en el estar enojados y desconectarnos, al estar enojados y seguir presentes. Entonces, se valen las emociones, se vale sentir las emociones desde una perspectiva de compartir las emociones y de estar juntos. También otro de los pilares de la crianza positiva es que partimos del respeto. Y el respeto implica que nosotros tenemos que respetar a nuestros niños y niñas.
Por eso, la crianza positiva genera un contraste con las visiones tradicionales, con esta visión de dar una nalgada al tiempo para que el niño se comporte, con esta visión de que es necesario alzar la voz. Porque la crianza positiva parte del respeto. Y pensémoslo un poco, a nosotros como adultos, ¿nos gustaría que alguien nos grite para explicarnos algo? Lo más seguro es que no. Lo más seguro es que si alguien me grita, yo me sienta agredida o agredida, ¿no? Que lo más seguro es que si alguien me habla fuerte o alguien me habla con palabras altisonantes o que me habla de una manera irrespetuosa, yo me sienta lastimado, me sienta lastimada, me genere enojo, me genere frustración y no me va a generar una buena vinculación con esa persona. No me va a decir que esa es una persona con la que yo me sienta seguro o segura. No me va a ayudar a generar una relación afectiva con esa otra persona. Lo mismo sucede con los niños y niñas. Partimos de que la relación que queremos construir y la manera en que queremos ayudarlos a desarrollarse y las cosas que queremos enseñarles del mundo se basen en el respeto. También, obviamente, para todo esto necesitamos dedicación. Necesitamos poner intencionalidad en el proceso de crianza. Y esto es algo importante para que nosotros podamos realmente llevar a cabo prácticas de crianza positiva. Y es que tenemos que ser intencionales en los momentos en los que estamos nosotros trabajando cada uno de estos procesos. Ahora, no significa que siempre lo hagamos bien, definitivamente no, no pasa a nadie, ningún mamá, ningún papá es perfecto que todo el tiempo lo haga todo bien. Hay momentos en los que vamos a tener traspiés, en los que vamos a tener que volver a regresar y volver a gestionarnos a nosotros antes de poder realmente hacer lo que necesitamos hacer. Pero la dedicación va de que seamos siempre intencionales, de que si yo me enojé y alcé la voz y grité y tal vez usé algún recurso que no quería usar o repliqué algún estilo de crianza que no quería utilizar, se vale reflexionarlo, se vale procesarlo y se vale disculparme y decir, estoy enojada, me enojé por esto y eso me hizo sentir de esta manera y por eso reaccioné de esta forma y te pido una disculpa por esa reacción. Y se vale resarcir la situación de lo que nos haya rebasado. Y eso requiere dedicación de estar constantemente reflexionando y siendo amables con nosotros mismos y amables con nuestros pequeños para poder aprender juntos, ¿no? Al final sabemos que no hay manual de instrucciones para estos temas de crianza y tenemos que ir encontrando la mejor estrategia que nos funcione. ¿De acuerdo? Ahora, ¿para qué nos sirve todo esto? ¿Qué nos va a generar todo esto de la crianza positiva? ¿Qué vamos a poder lograr con este proceso de crianza positiva? Pues primero que nada, nos va a fomentar una conexión mucho más fuerte entre padres, madres, hijos e hijas. ¿Qué significa esto? La crianza positiva, al tener un énfasis en generar el vínculo emocional, nos va a ayudar a que nuestros hijos e hijas tengan mayor confianza en nosotros. No hay nada mejor que cuando nuestro hijo o nuestra hija tenga un problema, acuda a nosotros, sin tener miedo de cómo vamos a reaccionar, ni sin tener miedo de que lo vamos o la vamos a regañar, sino realmente como este espacio seguro, el que podemos convertirnos como madres y padres, para que nuestros hijos tengan la confianza de venir a aportar y a poder conectar con nosotros. La crianza positiva también nos ayuda a mantener un clima de armonía familiar. ¿Por qué? Porque estamos buscando la resolución de problemas. Estamos buscando generar habilidades que nos permitan gestionar nuestras emociones. Estamos buscando tener estas condiciones en las que los niños y las niñas nos pueden contar sus problemas, nos podemos aproximar con ellos a cómo se sienten, a qué es lo que necesitan y en conjunto podemos resolver las situaciones
que sucede, ¿no? Bajo una perspectiva de respeto, bajo una perspectiva de que estamos buscando el cuidado de unos y otros. También nos permite fomentar la cooperación de todos los integrantes de la familia y evita las luchas de poder. Uno de los grandes retos que tiene la crianza tradicional es que la autoridad del padre y madre siempre está en esta lucha de poder con los niños y las niñas. Y cuando los niños y las niñas llegan a la adolescencia se vuelve una batalla campal, ¿no? De estar estirando el quién puede más. ¿Por qué? Porque la visión de crianza tradicional se basa en una relación de poder, donde el adulto es el que tiene el poder y el niño es el que tiene que someterse a ese poder. En el caso de la crianza positiva, lo que buscamos es la cooperación. No es alguien que siempre tenga la razón, sino el cómo en conjunto, como familia, como este grupo de personas que vivimos juntos y que estamos viviendo esta vida juntos, nos vamos a ayudar unos a otros para poder resolver las situaciones. No significa que todo el tiempo vamos a estar todos felices con todos. Podemos estar no muy conformes con lo que está pasando y vamos a poder tener discusiones. Pero esas discusiones, en lugar de darse por una lucha de poder de a ver quién tiene la razón, se van a dar sobre las situaciones en sí mismas. Y nos vamos a ocupar de las situaciones y no de cómo nos estamos relacionando o quién tiene el poder. La crianza positiva también nos permite favorecer el desarrollo de una autoestima sana. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros validamos, le damos este reconocimiento, vamos desarrollando la confianza, vamos desarrollando la seguridad de nuestros niños y niñas, los ayudamos a desarrollar las diferentes capas de su autoestima y que les van a permitir moverse en el mundo con una mayor certeza personal y que les van a brindar herramientas para poder lidiar con las situaciones que hay a su alrededor sin lastimarse a sí mismos. La autoestima sana se basa justo en este reconocimiento del entorno familiar como una primera etapa. Si nosotros contribuimos a este desarrollo saludable de su autoestima, los niños y niñas tendrán mayores habilidades para poder seguir trabajando en su autoconocimiento y en su autogestión, para que cuando ellos se conviertan en adultos, pues tengan una base mucho más sólida para el desarrollo personal, ¿no? Y que tengan esa confianza de sus capacidades y ese reconocimiento de cuáles son esas áreas de oportunidad con las que necesitan ayuda y también esa confianza para poder desarrollar, generar esos espacios en los que pueden pedir ayuda. La crianza positiva tiene una particularidad. Normalmente cuando va sucediendo se siente caótico, ¿no? Y hay un momento de mucha duda en el proceso de si esto está funcionando, si de verdad respetar ese ritmo del niño va a dar un resultado. Pero la crianza positiva es muy eficaz y está probado que es muy eficaz en el largo plazo. ¿Por qué? Porque no estás centrada en resolver los problemas ahorita, en el momento, ¿no? De callar el berrinche para no sentir, para que el niño de verdad ya esté tranquilo por las siguientes 2 horas, sino permite que el niño o la niña desarrolle las habilidades para que en el largo plazo sepa qué hacer con esas emociones, ¿no? Entonces, a diferencia de la crianza tradicional, no está centrada solo en resolver lo inmediato, sino en cómo te voy a dar esa capacidad para que cuando yo no esté como papá y mamá, tú tengas las posibilidades y las herramientas de gestionar, de manejar y de resolver las situaciones que se te presentan. Entonces, la crianza positiva es una apuesta de largo plazo, es algo que se busca en ir abonando poco a poco en estas etapas de desarrollo para que la persona que va creciendo tenga sus herramientas lo más desarrolladas posibles. Ahora, también algo que tiene la crianza positiva es que contribuye al desarrollo de la autonomía. ¿Por qué? Porque al estar respetando y al estar trabajando en las habilidades que puede ir desarrollando nuestro niño y nuestra niña, le estamos dando certeza y le estamos dando resolución a cómo ellos se van desenvolviendo en el mundo. Al tener más confianza, le permitimos que puedan desarrollar
esas habilidades que les dan autonomía, porque no estamos centrados en, de nuevo, resolver solo lo inmediato o resolver lo que es importante para el adulto, sino que estamos tratando de que el niño y la niña vaya a estar trabajando sus herramientas que le van a ir permitiendo poco a poco ir generando seguridad, ir generando habilidades que le van a dar esta independencia. También la crianza positiva busca favorecer mucho la comunicación, porque la comunicación es lo que nos va a permitir que podamos intercambiar nuestras experiencias, ¿no? Conocer cuáles son las necesidades. Y esto es una habilidad que va a ser muy útil para los niños y las niñas en el largo plazo, porque al poder favorecer la comunicación, ellos van a ser capaces de poder decir lo que necesitan, de poder poner sus propios límites, de poder comunicar cuál es lo que están sintiendo, qué es lo que están sintiendo, cómo se están viendo a sí mismos en ese momento. Y poder comunicar sus ideas, poder comunicar sus inquietudes, y eso les va a ayudar a que en el largo plazo les permita pues estar eh, mucho más conectados o tengan todas las habilidades necesarias para poder transmitírselos a otras personas. También la crianza positiva nos permite conocer y manejar de mejor manera nuestras emociones. ¿Cuántos de ustedes no les ha pasado que de repente hay una situación y sienten algo, pero de repente no sabemos exactamente cómo llamarlo, ¿no? Si es frustración, enojo, molestia, si me siento incómodo, si me hizo sentir nostalgia, si me hizo sentir qué. A veces nosotros mismos como adultos tenemos problemas para identificar exactamente cómo se llama esa emoción que estamos sintiendo, ¿no? Si me siento de cierta manera, nombrarla es el primer paso para poder gestionar nuestras emociones. A la mayoría de nosotros, a la mayoría de los que estamos aquí, muy probablemente nadie nos enseñó a gestionar nuestras emociones. Nadie nos dijo qué hacer cuando nos sentimos tristes o qué hago con mi enojo que no sea explotar, cómo lo manejo de una manera sana o de una manera amable. Casi ninguno de nosotros tenemos este acompañamiento de ir conociendo nuestras emociones. Eso lo vamos aprendiendo con el tiempo, ¿no? Lo vamos aprendiendo con la práctica o cuando ya nos dimos de topes porque nuestro enojo nos generó problemas, porque no sabemos qué hacer con estas emociones. Y lo que busca la crianza positiva es que no lleguemos a ser ese tipo de adultos, sino que desde niños empecemos a tener esta capacidad de nombrar, de reconocer, de nombrar, de gestionar y procesar nuestras emociones, ¿no? Es parte de lo que buscamos con este modelo de la crianza positiva. Con todo esto, la crianza positiva tiene el beneficio de que aporta mucha seguridad a nuestros niños y niñas. Estos, eh, estos caminos que nos van permitiendo ir reconociendo las etapas de desarrollo de los niños y niñas y que les vamos dando esa oportunidad de ir trabajando poco a poco con lo que ellos van a ir necesitando en cada etapa, pues les da confianza, les da seguridad y les da una red de apoyo, que papá y mamá se convierten en este espacio seguro que les permite que ellos y ellas puedan realmente desarrollarse de manera óptima. Al final, lo que busca el proceso de crianza positiva también es que disfrutemos la crianza, que no se convierta esto en una crisis en cada vez que tenemos una situación, ¿no? Que no tengamos el problema de que durante la crianza estemos sufriendo, sino que reconozcamos cada etapa y que disfrutemos en conjunto con nuestros niños y niñas cada momento que vamos compartiendo. Y que encontremos la manera más armoniosa y saludable de resolver cada una de las situaciones que se nos enfrentan. Ahora, vamos a continuar con la historia. Entonces, vamos a pensar si algo como esto nos ha pasado. El caso de Andrea y Leo, segunda parte. Andrea llegó a sentirse muy agobiada por la manera en que sus estrategias parecían no tener resultado. Se veía desesperada y no sabía qué hacer.
Decidió externalizar lo que sentía en un grupo de madres que tenían en el preescolar y muy pronto descubrió que los problemas que ella sentía no eran muy diferentes a los de otras parejas. Sandra, una mamá del grupo, decidió compartir la información sobre un consejero en un centro comunitario del que había escuchado. Andrea y Leo deciden acudir. En este lugar el consejero ayuda a las madres y padres a comprender el comportamiento de sus hijos e hijas y a desarrollar nuevas estrategias de crianza. Él hace mucho énfasis en el respeto, comunicación y, sobre todo, en reforzar el vínculo que como madres y padres debe existir con las hijas e hijos. Aquí se dieron cuenta de que realmente no conocían a Daniel. Se habían centrado tanto en su conducta, en que obedezca y respete, que ignoraron sus emociones y el vínculo que ellos han formado con él. Andrea y Leo aprendieron que, aunque crecieron de manera muy similar, ambos estaban actuando cada quien con sus propias creencias. Se dieron cuenta que, si querían ser mejores padres, necesitaban reforzar su comunicación para estar en sintonía con la crianza de Daniel. Poco a poco comienzan a implementar algunas de las herramientas que el consejero les ha dado. Y ahora tenemos una preguntita ahí en el chat, ¿no? ¿Cuántas veces se han sentido solas y solas al momento de criar a sus hijos? ¿Y qué han hecho con ese sentimiento? Normalmente cuando tenemos estos retos en el proceso de crianza, es muy común sentirse solo o sola en el trayecto. O de repente eh, hay esta sensación de que uno es un mal padre, uno es una mala madre, porque no tienes todas las respuestas. Y esto es totalmente normal, pero no es necesario sentirse así. Siempre podemos abrir comunicación con alguien, siempre hay alguien cercano y es por eso que es muy importante generar estas redes de apoyos y estos espacios de intercambio, porque al final ningún madre o padre es perfecto y no está mal admitir que necesitamos apoyo, que necesitamos ayuda, que hay cosas nuevas que tenemos que aprender, que al final tenemos una experiencia muy diferente unos de otros, ¿no? Y a veces es necesario tener eh, esta comunicación, ¿no? Este intercambio con otros y justo como están compartiéndonos, el poder platicar con otros, platicar con otras y nos ayuda a no sentirnos tan mal, ¿no? A saber que no somos esa única persona que no sabe cómo se hace esto de criar y que es un proceso por el que todos pasamos y todos tenemos estos momentos en los que de verdad sentimos que no sabemos qué estamos haciendo y estos momentos donde, wow, algo pasó y algo está funcionando, ¿no? Y a veces te vale pedir ayuda y es totalmente normal, ¿no? Y claro, aquí hay un contraste, por acá nos comparten, ¿no? Si el entorno familiar está tan casado con la idea de la crianza tradicional y son los que te dicen de cómo es posible que no le des una nalgada o que no estés haciendo ciertas cosas, o cómo dejas que llore de esa manera. Y hay una discrepancia, ¿no? Pero siempre es importante tomar en cuenta de que, bueno, todos trabajamos con los recursos emocionales y las herramientas con las que contamos y hacemos lo mejor posible con esas herramientas y esos recursos con los que contamos. Cuando decidimos seguir caminos diferentes, siempre hay alguien más que también puede echarnos la mano, ¿no? Y que podemos compartir nuestra experiencia y compartir nuestros porqués y por qué estamos buscando algo distinto, ¿no? Eh, a veces este proceso de estar conectando entre nosotros, entre papás, entre mamás, nos ayuda a encontrar que, mira, eso que está haciendo la otra persona a lo mejor puede funcionarme a mí. O el sentirse un poco menos abandonado que en el proceso, ¿no? Que hay muchas críticas, hay muchos que observan el proceso de crianza, pero sabemos que nadie lo está haciendo perfecto. Entonces, partamos de ese principio de que nadie lo está haciendo perfecto y que estamos nosotros buscando la mejor manera de construir los procesos de crianza. Y la crianza positiva parte de esa premisa, de que tenemos que ser amables de entrada con nosotros mismos, ¿no? Y empezar a relacionarnos con nosotros mismos de una manera diferente para que podamos relacionarnos de una manera diferente con nuestros hijos e hijas.
Ahora, ¿cuál es el reto? ¿No? Todo esto suena, cuando empezamos a hablar de crianza positiva, siempre tenemos pues esta sensación claro, me hace sentido, hay cosas que resuenan, ¿no? Hay cosas que digo, pues sí, si quiero una mejor armonía familiar. Todos partimos de que queremos lo mejor para nuestros hijos e hijas. Siempre, aún cuando nuestras prácticas tengan esta ambivalencias, siempre estamos buscando lo mejor para nuestros hijos e hijas y a veces lo que nos faltan son herramientas para hacerlo. A veces lo que nos falta es ver que se puede hacer de una forma diferente. Y en este sentido, la crianza positiva lo que busca en términos del vínculo afectivo, del cómo nos relacionamos con nuestros niños y niñas, nos va a ayudar a que el proceso se vuelva mucho más amable, ¿no? Mucho más amigable. Lo primero que sucede con la parte de la educación tradicional, con la crianza tradicional, es que normalmente genera mucho resentimiento. Piensen ustedes un poquito, a lo mejor esa ha sido su experiencia, de que si mamá, papá era pues la persona autoritaria, la persona que pegaba, la persona que daba el jalón de oreja, el que lanzaba los ojos de pistola, el que gruñía o se enojaba por todo, recuerdan esa vinculación amorosa o esa relación amorosa? ¿Qué tan cercanos se sentían de ese papá o esa mamá? O ¿qué tan cercanos se sentirían de ese papá o esa mamá? Normalmente lo que genera es miedo, ¿no? Estas conductas lo que generan es miedo y el miedo con el tiempo se vuelve resentimiento, ¿no? De por qué me tratabas así, por qué no me dabas un abrazo cuando yo estaba llorando, por qué me dabas un coscorrón en lugar de ayudarme a consolarme o generar esta relación emocional. Entonces, el gran reto es que nos hemos educado creyendo que esa era la manera en que se hacía. Pero si le preguntamos a los adultos que se criaron así, pues ya si le escarbamos tantito, muy probablemente no haya sido una experiencia eh, que haya sido positiva, ¿no? Que haya sido algo que diga, sí, claro, eso me hizo sentir muy bien en el momento. Y lo que busca la crianza positiva es justo cómo podemos nosotros construir este vínculo afectivo, construir este espacio en el que nosotros podamos tener este involucramiento con nuestros niños y niñas. Y el involucramiento va tanto en términos de lo que hemos hablado de reconocer a los niños y a las niñas como seres capaces, como seres individuales, como seres importantes, y tenemos que ir también reconociéndolos como esta oportunidad de conectarnos. Cada momento que podamos compartir es una oportunidad de conectarnos. Y el involucramiento implica también el cómo los acompañamos, por ejemplo, cuando están haciendo sus tareas, cuando estamos nosotros generando estos hábitos saludables para ellos, ¿no? Estos hábitos de cumplir con la escuela, de generar higiene, de generar, es toda esta construcción de habilidades que les van a permitir desenvolverse de manera adecuada en el mundo o de la manera más saludable posible. Cuando nos involucramos, sabemos qué es lo que les está pasando, sabemos cuáles son sus necesidades, cuáles son las problemáticas con las que se están topando y podemos comentar y desarrollar herramientas alrededor de eso. ¿Qué pasa? Si yo no sé qué le pasa a mi hijo, si yo no sé qué es lo que vive mi hijo, por ejemplo, en la escuela, que son los momentos en los que no estamos compartiendo, pues si él tiene un problema y yo no tengo este involucramiento y yo no tengo esta relación cercana con ellos o con ellas, a lo mejor no me cuenta de su problema. O a lo mejor no me va a decir que se está atorando con alguna materia o que a lo mejor alguien lo está molestando en la escuela, porque si yo no construyo estos canales de comunicación, si yo no construyo este vínculo, lo que genero es distancia. Entonces, lo que busca la crianza positiva, a poner al centro en cómo nos estamos vinculando constantemente, es que siempre estén esos canales de comunicación abiertos, siempre tengamos esta posibilidad de conectar con nuestros hijos e hijas y que ellos se sientan en la confianza de poder ir con nosotros cuando necesitan ayuda. Ahora, esto no se da mágicamente, no sucede nada más porque yo quiero hablar contigo y ahora cuéntamelo todo, sino que es una construcción de todos los días.
¿qué hago yo cuando mi hijo me cuenta un problema, aunque sea una cosa muy simple, que a mí, yo de adulto pueda sonarme muy bobo, ¿no? Que a lo mejor es como de, ay, ¿por qué se preocupa por eso? Pero para nuestro niño puede que sea muy real, puede que sea muy importante. Y el cómo reaccionamos nosotros, el cómo nosotros le estamos comunicando en esas situaciones, le dice cómo vamos a reaccionar cuando tenga un problema más grande. Entonces, si nosotros escuchamos esos pequeños problemas o esas pequeñas situaciones o esas pequeñas anécdotas, es más probable que cuando tenga un problema más grande, sepa que puede contar con nosotros. Y por eso es muy importante dentro de la crianza positiva el generar confianza. Y el generar confianza todo el tiempo con nuestros niños y niñas. Y eso implica que nosotros tenemos que ser muy congruentes en lo que estamos solicitando y en lo que estamos haciendo. Cuando ponemos un límite, tenemos que ser congruentes. Cuando hacemos una petición, no podemos pedir algo que nosotros no estamos modelando. Por ejemplo, no deja el teléfono ahí y yo sigo con mi teléfono aquí. ¿No? O sea, ese tipo de cosas lo que generan es incongruencia y disminuyen la confianza que tienen nuestros niños y niñas en nosotros. Entonces, tenemos que tener un nivel de congruencia que nos permita que ellos y ellas vean que eso que les estamos pidiendo son hábitos que nosotros también estamos construyendo en nosotros mismos. Y que también nos puede pasar. O sea, puede haber momentos en los que nosotros fallemos en nuestros propios hábitos y podemos comunicarnos qué hicimos cuando no me salió, cuando tuve yo un problema, cómo fue esa dificultad para mí. Y eso compartírselos a ellos les va a ayudar a saber que también pueden compartirnos cuando ellos fallen en sus hábitos o cuando ellos necesiten ayuda para mantener un hábito o para generar disciplina. Entonces, esta visión lo que busca es esta horizontalidad en la que podemos comunicarnos de una manera mucho más saludable y que nos involucramos con ellas y con ellas en pues, todo su desarrollo, ¿no? Y esta construcción de que nosotros podemos acompañarlos justo en esta parte su cumplimiento de tareas, en el que puedan y asistan a la escuela de manera constante, eso es parte de la construcción de los hábitos que queremos modelar con ellos, pero para eso necesitamos estar involucrados, para eso necesitamos estar presentes. Ahora, ¿qué podemos hacer diferente en términos de crianza? ¿No? O sea, con esto que hemos reflexionado del sentirnos solos, de saber que venimos de un contexto tradicional, ¿qué podríamos empezar a hacer diferente? Podemos empezar a aplicar estas estrategias. Primero que nada es lo que buscamos con la crianza positiva es ser amables, pero ser firmes al mismo tiempo. Si yo coloqué un límite, si yo estoy diciendo tenemos 2 horas para jugar y después vamos a cenar y después nos vamos a bañar. Entonces tenemos 2 horas para jugar, después cenamos y después nos bañamos. Es mantener lo que dijimos que va a suceder. Ahora, esto no tiene por qué convertirse en una batalla, simplemente es cumplir lo que estamos nosotros colocando como la rutina que vamos a poner o la actividad que estamos proyectando. Pero siempre desde la visión de ser amables y firmes. Esto de que la crianza positiva no pone límites o no dice no, es un mito, porque lo que busca la crianza positiva es que estos límites y estos momentos en los que tenemos que decir que no generen un espacio seguro y le ayuden a los niños y a las niñas a entender cuáles son los límites seguros que ellos mismos también se tienen que poner en algún momento y que además estemos buscando que ellos o ellas estén siempre conscientes de cómo cuidarse a sí mismos y cómo cuidar su entorno y cómo cuidar a los demás desde una visión de respeto y responsabilidad de hacerse responsables de las cosas que hacen y que también puedan empezar a trabajar en las consecuencias de sus acciones. Eso es también es cómo generamos congruencia. También buscamos generar el vínculo de una manera significativa e importante, ¿no? Como les decía, no se trata de que tenemos que estar usando todo el día, de tener que estar con ellos todo el día, todo el tiempo,
sino que se trata de que los momentos que compartimos sean especiales y sean significativos, ¿no? Y que realmente nos ayuden a tener esta comunicación, ¿no? Que, como hemos hablado a lo largo de toda la sesión, la comunicación va a ser súper importante. La comunicación es lo primero que tenemos que estar promoviendo. Y eso es lo que nos va a ayudar a generar esta vinculación. Ahora, tenemos que ayudarnos a percibir los errores como oportunidades de aprendizaje. Y esto va en todos los sentidos. A todos nosotros nos enseñaron que normalmente solo hay una respuesta correcta, ¿no? Incluso la escuela refuerza mucho esto, ¿no? Que tenemos una sola respuesta correcta. Pero lo cierto es que en la vida diaria, los errores son las cosas de las que más aprendemos. Normalmente cuando cometemos un error, son grandes oportunidades de aprender y reflexionar sobre lo que hicimos, reflexionar sobre lo que pasó, reflexionar sobre las herramientas que tenía yo para poder o no poder hacer esas cosas. Entonces, dejemos de ver los errores como algo que tenemos que evitar a toda costa, porque uno, como padres y madres vamos a cometer errores, nos va a pasar, es parte del proceso. No hay nadie perfecto, pero son grandes oportunidades de aprendizaje y podemos fortalecer mucho nuestra relación con nuestros hijos e hijas a partir de reconocer esos errores. Y cuando nuestros niños cometen un error, cuando ellos se equivocan en algo, tenemos que cuidar mucho de cómo reaccionamos nosotros a esos errores. ¿Qué es lo que le digo yo cuando se equivoca? Reacciono con enojo, reacciono con invalidando sus capacidades o reacciono de una manera abrupta, de manera que jamás me va a decir que se equivocó, porque voy a reaccionar de manera enojada, explosiva o de alguna manera en que no le hace sentir seguridad. O por el contrario, reacciono de una manera en que pueda él encontrar el aprendizaje en ese error. ¿Cómo lo ayudo a reconocer sí, nos equivocamos, los seres humanos nos equivocamos y es algo normal? Pero lo importante de esos errores es cómo resarcimos el daño en caso de que haya habido algún daño y cómo aprendemos de eso, ¿no? Si yo tiré el vaso de agua porque lo moví de manera inadecuada, mejor lo que tengo que hacer es reflexionar qué movimiento hice que generó que se cayera el agua. Y la próxima vez tengo que estar más atento o más atenta para saber cuál es el movimiento correcto para hacerlo. Pero para que ese proceso de aprendizaje se dé, nosotros también tenemos que reconocer los errores como oportunidades de aprendizaje. Importantísimo para empezar a aplicar la crianza positiva es que siempre se debe mantener la dignidad y el respeto, tanto de los padres y madres como de los hijos e hijas. ¿Qué significa esto? Que necesitamos buscar soluciones a los problemas que no impliquen el agredir al otro, que no impliquen violencias de ningún tipo. Esto implica que tenemos que darnos esos 2 segundos de respirar para poder reaccionar de una mejor manera. Y hay veces en los que nos gana la emoción, porque también a veces nos gana la emoción o nos gana el entorno de lo que está sucediendo, pero tenemos que buscar que en todo momento estemos cuidando o manteniendo la dignidad y el respeto de nosotros y de los niños. Eso es una premisa importante. Ahora, hablamos un poquito de esta parte de las consecuencias, ¿no? Algo que tenemos que pensar cuando aplicamos crianza positiva es cómo nos enfocamos en generar soluciones y no en los castigos. ¿Cómo buscamos que los niños aprendan a enfrentar cada problema desde una visión de cómo los solucionamos? ¿Qué oportunidad nos está dando este problema en lugar del castigo? Hay cosas que tienen consecuencias directas, ¿no? Ponía el ejemplo de, si tiramos un jarrón, hay una consecuencia directa y es el hecho de que vamos a tener que limpiar, vamos a tener que recoger lo que haya sucedido, si se cayeron las flores, si se cayó el agua, lo que se haya caído, hay que recogerlo, hay que limpiar, hay que dedicar tiempo a resarcir el daño y después justo tenemos que reflexionar juntos qué consecuencia hay alrededor del haber hecho esta acción. Los castigos y la visión de crianza positiva respecto a los castigos es que cuando nosotros castigamos solo por castigar, solo por la reacción, no estamos enseñando mucho.
Yo, porque tiraron el jarrón y lo dejo sin televisión, ¿cuál es la relación que tiene el jarrón con la televisión? No hay una consecuencia lógica, porque no hay una vinculación entre la falta y lo que está sucediendo. Los castigos, normalmente pasa eso. Hay un momento en el que les ponemos eh, sucede una situación, hay una falta y ponemos un castigo por poner un castigo, pero hay muchas veces que el castigo no es una consecuencia. Y lo que estamos enseñando no es a resolver el problema. Entonces, si ellos generaron un problema o hay una situación, tenemos que enfocarnos en cómo los ayudamos a aprender a solucionar ese problema y a reflexionar sobre las consecuencias de sus actividades y a tomar responsabilidad de las consecuencias de lo que ellos hacen. Y hay que entender que hay cosas que pueden ser graves y hay cosas que pueden no serlo tanto. Tirar un vaso de leche no es tan grave, ¿no? Ahí lo que necesitamos es aprender del error, cómo tengo que ser mucho más cuidadoso. Pero sí hay cosas mucho más importantes que sí requieren límites mucho más firmes. Ahora, recordemos, son firmes y congruentes, pero siguen siendo amables, ¿sí? Ahora, algo que nos ayuda mucho en esto de lo que les estoy comentando es que podamos hacer partícipes a tu hijo o a tu hija en la búsqueda de las soluciones, en que ellos mismos encuentren cómo pueden resarcir el daño de lo que haya sucedido, de la situación, cómo pueden solucionar eso que se provocó a partir de esa acción, para que también ejerciten su toma de decisiones y su toma de responsabilidad. Que al final lo que estamos buscando es modelar el cómo se van a comportar en otras situaciones donde no estemos nosotros. Entonces, si ellos son capaces de poder reconocer las consecuencias de sus actos, reconocer cuáles son las cosas de las que tienen responsabilidad y cómo van ellos a resarcir o buscar soluciones alrededor de eso, los vamos ayudando a que generen esta autonomía y que también refuercen su autoestima. Entonces son capaces de reconocer los aspectos que les corresponden. En este sentido, es muy importante ser muy consciente de las cualidades, los talentos y la individualidad de tus hijos o hijas. ¿Qué significa esto? Si yo sé que sus cualidades y sus talentos están orientados a cierto tipo de actividades o que tiene un carácter o una personalidad que es de cierta manera, tengo que tomar en cuenta eso para mis expectativas de su comportamiento. ¿Qué es lo que quiero que haga con las situaciones o con lo que sucede? Va a depender también de quién es él o quién es ella, ¿no? De cuáles son esos talentos o esas características que lo hacen único o única. Entonces, tomar eso en cuenta nos ayuda a que seamos realistas con la expectativa, ¿no? Si mi hijo tiene una cualidad de que yo sé que es súper activo y que de verdad lo que le encanta es correr como loco por todos lados y tiene muchísima energía, pues es muy probable que mi expectativa de que él se quede callado, sentadito por mucho tiempo, no sea muy realista y por consiguiente me genere frustración. Pero no necesariamente es porque hay un problema con el niño, es porque su característica tiene que ser tomada en cuenta. Entonces, tal vez el juego o la actividad que le proponga tiene que tomar en cuenta que él tiene mucha energía y que necesita que lo canalicemos, ¿no? Para que le demos esa orientación, para que tenga pues estas partes tomadas en cuenta. Algo de lo que se apoya mucho la crianza positiva es de establecer rutinas y tener una planificación previa. Si nosotros podemos generar anticipación con los niños y las niñas, les ayudamos a disminuir el estrés y bajamos la posibilidad de tener reacciones agrupadoras, ¿no? Como un berrinche, como el no me quiero salir del parque, como no me quiero regresar a la casa. O sea, ese tipo de cosas las rutinas y la planificación nos ayudan a disminuirlas. Por ejemplo, si yo tengo una rutina que ya sé que todos los días se hace la tarea, podemos jugar, luego comemos, luego nos bañamos y luego hay un momento familiar, si esa rutina se mantiene constante, el niño o la niña ya empieza a generar una costumbre de que esto es lo que tiene que suceder. Y nosotros podemos planificar con ellos.
podemos darles estos momentos en los que podemos elegir y negociar las actividades. Y entonces podemos hacer que si ya sabemos que una vez que se termina la tarea, tenemos 2 horas en las que podemos jugar o una hora en la que podemos jugar, y que ya sabemos que esta transición de jugar a ir a comer la cena es un reto a veces, pues podemos planificar con ellos cómo vamos a hacer para que esta situación sea más amigable o más amable. Mucho desde la lógica de la cooperación. ¿Cómo lo resolvemos juntos, no? ¿Cómo podemos encontrar? En este ejemplo, podemos hacer cosas como cuando nos falten 10 minutos de juego y ya vayamos a la hora de cenar, podemos poner un reloj o podemos hacer un aviso, ¿no? Y podemos elegir qué vamos a hacer los últimos 10 minutos para que te diviertas al máximo y nos vamos a ir a comer. Ahora, estas rutinas y esta planificación lo que busca es generar anticipación, y esta anticipación va a ayudar a nuestros niños y niñas a poder gestionar mejor sus emociones, ¿no? Y te vale que las conversemos, que si de todas maneras surgen estas emociones fuertes, pues te vale conversarlas y te vale gestionarlas, siempre desde la lógica de que estamos tratando de mantener un hábito o construir disciplina o construir esta manera de mantenernos constantes en lo que estamos acordando que vamos a hacer. También buscamos mucho el animar y motivar en vez de alabar y recompensar. ¿Qué significa esto? Normalmente en la crianza tradicional, lo que hacemos es alabar y recompensar. Si sacas 10, te doy tal cosa. Si haces esto, vas a adquirir esta otra cosa. ¿Qué es lo que sucede con este modelo de recompensa? Que normalmente lo que están promoviendo es una motivación externa. ¿Qué significa esto? Que lo que sucede en el largo plazo es que la persona necesita que alguien más le diga que lo hizo bien, que alguien o algún factor externo le ponga la estrellita de que lo hizo correctamente o que le valide quién es o lo que está haciendo. El riesgo con esto es que después, cuando son adultos, si no hay alguien alrededor que les esté dando esas recompensas o estas alabanzas que les estén validando lo que hicieron, hay una sensación de no ser suficiente o no haberlo hecho suficientemente bien. Por eso la crianza positiva se vierte más en el animar y motivar. ¿Qué significa esto? Que lo que estamos buscando es animar y motivar el proceso, animar y motivar el esfuerzo, ¿no? El trabajo que hizo para su resultado, no tanto lo que haya logrado, sino que estamos buscando fortalecer la motivación interna, que es esa vocecita interna que les dice, te estás esforzando, lo estás haciendo bien, tú puedes hacerlo, ten confianza en ti mismo, vas a lograrlo. O sea, esa voz interna que les da confianza y seguridad, eso permite que cuando sean adultos, no estén buscando que alguien más les diga que lo hicieron bien, sino que puedan reconocer cuando se esforzaron, cuando dieron lo mejor de sí, cuando se desarrollaron nuevas habilidades, y que también tengan ese proceso de autoconocimiento. Por eso la crianza positiva busca mucho más fortalecer esa voz interna bajo la lógica de animar y motivarlos a esforzarse, motivarlos a su trabajo, reconocer lo que ellos están haciendo para lograr esos resultados, en lugar de recompensar el resultado. Y algo que es muy importante en esta parte es entender que lo más importante es que nosotros estemos siempre reconociendo desde el amor y validando desde el amor quiénes son nuestros niños y niñas. Que eso les va a dar justo la confianza y la seguridad para poder desenvolverse y para poder retarse a sí mismos en el largo plazo. Y otro de los elementos que tenemos que tomar en cuenta y que también es muy importante para esta parte de lo que tiene que ver con implementar la crianza positiva es que necesitamos utilizar la honestidad emocional. ¿Qué significa esto? Ser honestos emocionalmente implica que también nos reconozcamos como seres emocionales,
que también reconozcamos que nosotros y nosotras también tenemos emociones y que también nos desbordan, que también de repente tenemos emociones muy grandes, emociones muy fuertes, que nos requieren un tiempo para procesar. Y que también aprendamos en conjunto a nombrar lo que sentimos y a compartir lo que sentimos. Y eso nos ayuda a modelar en nuestros niños y niñas para que ellos también nos compartan cómo se sienten, qué es lo que piensan alrededor de lo que sienten, que vayamos construyendo estas herramientas para poder gestionar de manera saludable nuestras emociones. Esto nos permite que en esta vinculación las emociones no sean un problema, sino sean parte de lo que nosotros tenemos al momento de relacionarnos y que es parte de cómo nos sentimos todos los días y parte de lo que todos como seres humanos tenemos y vamos a experimentar en algún momento. Lo importante de la honestidad emocional es que todo el tiempo estemos compartiendo para poder modelar y que en los momentos de crisis, en los momentos donde las emociones se desbordan, haya una historia del qué hicimos con esas emociones, haya una referencia de las herramientas que podemos utilizar para poder gestionar en el momento de crisis. Bien. Ahora vamos a ver la última parte de la historia de Andrea y Leo. No ha sido nada fácil, pero Andrea y Leo poco a poco empiezan a ver una diferencia en el comportamiento de Daniel. Ya come solo su comida, aunque no le gusta, ya no llora al momento de bañarse. Aún hace berrinche cuando no se le concede algo, y ahora que Daniel ha pasado a la primaria, han tenido que lidiar con otra clase de situaciones, como las nuevas emociones que está aprendiendo, sus nuevas amistades y maestros, la frustración por los nuevos temas escolares, el tiempo en la escuela. La diferencia es que ahora Andrea y Leo saben de qué manera lo deben abordar y conocen que existe un proceso de desarrollo por el que Daniel deberá pasar. Andrea y Leo todavía están aprendiendo, pero están progresando. Conocen qué es lo que les funciona con Daniel e incluso se dieron cuenta de que resulta más agotador criar de mala gana que bajo una perspectiva de respeto y comunicación. Buscan aprender de sus errores y siguen tratando de hacerlo mejor. Saben que no van a ser los padres perfectos, pero están decididos a ser los mejores padres que puedan ser. Muchas gracias. Ahora, justo tenemos esta pregunta en el chat, ¿no? ¿Ustedes han aprendido, qué han aprendido de la crianza que ejercen con sus hijos e hijas? Y reflexionemos un poquito, ¿qué cosas a lo mejor pueden mejorarse? ¿Qué cosas podríamos fortalecer? Al final hay muchas formas diferentes de criar a nuestros hijos e hijas, ¿no? No existe una manera correcta, no hay una sola forma de hacerlo. Y hay cosas que funcionan mejor en ciertas familias y que pueden pueden no funcionar en otras, ¿no? Lo más importante es encontrar un estilo de crianza que funcione para ti, para tu hijo, y que sea congruente con lo que quieres formar en él o ella. Tratamos de generar modelos de crianza como referencia, en este caso a la crianza positiva, que nos permitan generar adultos mucho más saludables, que tengan mayores herramientas, que estén mucho más conectados con su mundo emocional y que sepan gestionar su mundo emocional de una mejor manera y que nos permitan al final pues ser personas más felices en el mundo. Estos modelos son recomendaciones, son herramientas, son recursos que hay que trasladar a cada una de las familias y las realidades de cada una de las familias que cada uno de nosotros tenemos. Hay herramientas que nosotros podemos eh, transformar conforme vamos aprendiendo más cosas, ¿no? A lo mejor empezamos teniendo ciertas ideas, empezamos teniendo ciertas premisas de lo que creíamos que era correcto y que creíamos que nos iba a ayudar a manejar las situaciones, pero después vamos descubriendo cosas y vamos descubriendo otro tipo de herramientas que a lo mejor se alinean mejor a las cosas que queremos formar en nuestros hijos e hijas y se alinean mejor para lo que viene hacia adelante. Lo importante es que tengamos muy claro que es un aprendizaje continuo, que todo el tiempo vamos a estar aprendiendo y que vamos a estar progresando.
Y cada momento y conforme vamos aprendiendo algo nuevo, no se trata de juzgar lo que hicimos antes y azotarnos por lo que pasó antes, sino es reconocer que en su momento hicimos lo mejor que pudimos con las herramientas con las que contábamos. Pero conforme vamos avanzando y vamos conociendo nuevas herramientas, vamos a hacer cosas diferentes y vamos a hacer cosas mejores. Y este proceso de aprendizaje continuo es la invitación de este Play Family. Lo que buscamos es que constantemente sigamos aprendiendo unos de otros y que tengamos esta oportunidad de intercambiar buenas prácticas, intercambiar cosas que nos funcionan, cosas que nos están ayudando y que al final esto nos permita seguir mejorando nuestros procesos de crianza. Algo que tenemos que tener muy presente es que tenemos que criar para el futuro. El mundo en el que vivimos es muy, muy distinto a lo que era cuando nosotros fuimos niños y niñas. No piensen mucho en qué es, cómo era el mundo. Simplemente no podríamos estar en esta conversación que les comentamos que nosotros estamos desde Ciudad de México dándolos allá a Chihuahua. No podríamos tener esta conversación cuando nosotros éramos niños y niñas porque no estaba el internet, no teníamos este tipo de tecnología, ¿no? Por tanto, la manera en que estamos criando a nuestros niños y niñas debe evolucionar igual o más de lo que ha hecho el mundo. Y sobre todo tenemos que tomar en cuenta que hacia adelante hay nuevos retos. El mundo ha sido tan cambiante en los últimos 10 años que hay nuevas profesiones, hay nuevas tecnologías, hay nuevas maneras en que se relacionan los países, en que nos estamos relacionando como personas. Hay espacios distintos en los que estamos trabajando, incluso el medio ambiente es distinto, ¿no? Tenemos retos diferentes. Y todo eso significa que no podemos estar criando para un mundo que ya no existe. Tenemos que empezar a dar las herramientas que les permitan a nuestros hijos e hijas aprovechar todos estos descubrimientos científicos, todos estos avances tecnológicos, estos avances médicos, todo este desarrollo que hemos tenido tanto en ciencias como la psicología, como la sociología, que nos permiten encontrar nuevas prácticas y nuevas maneras de hacer los procesos de crianza. Tenemos que pensar que este proceso de aprendizaje continuo es una invitación para toda la vida. Y justo pensando en que estamos nosotros criando para el futuro, criando para un mundo diferente. Y que esto nos va a ayudar a empezar a desarrollarnos. Y que vamos a equivocarnos, va a pasar, nos vamos a equivocar. Va a haber errores, definitivamente sí. Pero este proceso del aprender constantemente nos va a ir permitiendo adquirir nuevas herramientas. Y espacios como este, como el que estamos compartiendo en este momento, en este Play Family sobre crianza positiva, son una gran oportunidad para intercambiar, para conocer la experiencia de otras y otros papás y para poder adquirir estas nuevas herramientas y reflexionar en conjunto. Así que la próxima vez que un adulto cercano, que alguien por ahí en la familia diga, estás criando una generación de cristal, o que a mí me pegaron y no me traumaticé, siempre recuerden y tengan muy presente que dentro de cada adulto que habla de esa manera, que te está insistiendo en que es esa la forma que se tiene que educar, hay probablemente un niño o una niña muy herido, ¿no? Que vivió una infancia muy difícil en las que sus necesidades emocionales fueron totalmente ignoradas y que posiblemente no haya tenido esta oportunidad de sanar esos procesos. Un adulto que creció creyendo que ser tratado de esa manera en la que su mundo emocional, sus necesidades no eran importantes y que creyó que eso era lo normal, eso era así tenía que ser, así es como se mueve el mundo, probablemente hoy no es consciente de que lucha con sus propios traumas, ¿no? Que hay creencias o que hay cadenas que tiene que sanar y procesar, heridas emocionales que hay que sanar y procesar. Lo que busca la crianza positiva no es una generación de cristal, ¿no? O sea, ese es uno de los grandes mitos, sino lo que busca es que podamos desarrollar personas que tengan un mundo emocional mucho más sano, personas que puedan relacionarse desde una visión no violenta, que aprendan a vincularse con otras personas y a resolver problemas con otras personas de una manera no violenta. A veces
este proceso es complejo porque nos va a retar a nosotros mismos, pero también implica que seamos muy conscientes de las cosas que tenemos que sanar a nivel individual para poder llegar a compartir eso con nuestros hijos e hijas. Este modelo de crianza no es un modelo de crianza que sea permisivo o que sea o que no permita que realmente se desarrollen hábitos o se desarrolle disciplina o se desarrollen las habilidades necesarias para poder vincularse con otras personas, sino por el contrario. Parte de la premisa de que podemos desarrollar todo eso, que somos perfectamente capaces de generar un buen mundo emocional mucho más sano, de tener mucha mejor respuesta alrededor de cómo respondemos a nuestras propias necesidades y respondemos a las necesidades de otros desde una visión amorosa que puede ser amable y firme. Entonces, la invitación es que exploremos estas nuevas formas de crianza y encontremos cómo podemos empezar a integrarlas dentro de nuestras propias prácticas. Y ahora sí, me gustaría abrir un espacio para sus preguntas, sus dudas, alguna observación, reflexión adicional. Veo que por aquí tenemos varias experiencias en el chat. Entonces, si hay alguna duda, alguna pregunta que nos quieran compartir, este es el momento, nos pueden escribir también en el chat. ¿Tiene alguien alguna pregunta? Buenos días. Buenos días. La mía, o sea, solamente es para darle las gracias por esta plática. Pues algunas cosas ya tenía conocimiento de ellas, pero en otras, pues la verdad sí agradezco mucho porque uno da por sentado que esa es la forma de criar a nuestros hijos, pero no está uno equivocado, y ahora con la plática, pues ya ahora sí como que, pues se abre más mi mente, y solo era para agradecerles. Muchísimas gracias, Marta. No, muchas gracias por darse el espacio, ¿no? Al final, el hecho de que estén aquí es este proceso de exploración. Y así como estamos nosotros compartiendo estas estrategias, estas formas, pues también es el hecho de que ustedes aquí estén aquí, nos ayuda muchísimo a saber que podemos seguirnos aportando unos a otros. Entonces, muchas felicidades también por darse este momento. Por acá tenemos otra duda en el chat, dice, ahorita mencionábamos que era necesario ser firmes con las reglas que tenemos, pero ¿cómo hacerlo de una manera correcta, sin herir los sentimientos y usando palabras claves de una forma correcta? Okay. Algo que es importante cuando nosotros establecemos un límite es que los límites y las reglas o los acuerdos tienen que comunicarse en un momento en el que estemos nosotros tranquilos, no en el momento de crisis. Entonces, primero, las reglas tenemos que construirlas de preferencia como un acuerdo mutuo. Esto nos ayuda a que nos sentemos y podemos plantear la situación, ¿no? Dependiendo un poco la edad de nuestros pequeños, podemos plantear qué es lo que nosotros nos gustaría que sucediera y escuchar el punto de vista de nuestros niños o niñas alrededor de lo que está pasando para llegar a un acuerdo en común. Ya una vez que tenemos esta construcción de esta regla, este acuerdo les ponía yo el ejemplo de, bueno, primero terminamos la tarea y luego ya podemos irnos a jugar, ¿no? O sea, como una regla básica que tenemos. Lo que tenemos que hacer es que cuando nosotros ya tenemos establecido el acuerdo, es comunicarlo constantemente. Entonces, uno, para que lo tengamos bien alineado y lo tengamos claro de todos los lados. Y dos, para que podamos nosotros utilizarlo cuando es el momento. Ahora, de nuevo, les regresaba que algo que nos ayuda mucho con los límites en las reglas es que tengamos hábitos construidos como rutinas y que podamos planear con antelación y que eso nos permita anticipar. Entonces,
cuando nosotros estamos planteando estos límites o estas reglas, podemos establecer cuáles van a ser nuestros parámetros para cuando se falta o cuál va a ser la consecuencia para cuando se falta ese acuerdo o esa regla. Lo importante es que mantengamos la regla de manera constante, que seamos muy congruentes en que si acordamos una cosa, ese acuerdo se mantenga. A eso nos referimos con ser firmes, que si ya hay un acuerdo establecido, de una regla establecida o algo que queremos que suceda, ser constantes con esa regla o ese acuerdo, ¿no? Y si lo negociamos y lo conversamos con antelación a la crisis, nos va a ayudar a que cuando seamos firmes en la aplicación podamos hacerlo desde una manera amable porque ya es un acuerdo previo y es algo que ya tenemos. Ahora, si aún así yo doy la instrucción y y tengo un acuerdo y aún así hay una emoción desbordada y hay un berrinche o hay un enojo o algo, yo puedo reconocer la emoción que está sintiendo mi hijo o mi hija, puedo de todas maneras reconocer que entiendo que estés frustrado porque tú querías jugar primero. Recordemos que nuestro acuerdo es este. Cuando terminemos eso, recordamos así como las reglas de lo que estamos, yo puedo reconocer la emoción, puedo darle alternativas para gestionar esa emoción, entiendo que estés enojado, puedo darte un minuto para que respires un poco, quieres que te abrace, quieres que de alguna manera te acompañe. Entonces, damos alternativas, ayudamos a gestionar, pero mantenemos firme cuál era la regla, ¿no? Que eso es lo que nos puede ayudar. Ok, déjame ver por acá. Tenemos, viendo si tenemos alguna otra duda. Y tenemos otras preguntas. ¿Cómo hablarle a un hijo de 5 años y cómo hablarle a un hijo de 16? Bueno, aquí tenemos muy claro que tenemos dos etapas de desarrollo ya muy distintas, ¿no? En el caso de los niños de 5 años, están en una etapa de desarrollo en la que necesitan la información de una manera muy concreta, en términos de que ellos están desarrollando su pensamiento abstracto. Entonces, si nosotros le decimos algo que no es concreto, de repente no nos entienden del todo. Entonces, necesitamos ser muy específicos en lo que les estamos pidiendo y muy claros en la comunicación. Ahora, no significa que entonces tengamos que bajar toda la comunicación a una comunicación simplista, sino que tenemos que ser concretos en lo que les estamos pidiendo y concretos en los que les estamos diciendo. Pero podemos mantener un diálogo con ellos. Y normalmente alrededor de esa etapa de desarrollo son niños que suelen ser muy platicones, tienen muchas ganas de contar todo lo que están haciendo. Entonces, aquí es muy importante que se construya ese espacio de que mamá, papá te está escuchando, ¿no? Entonces, ahí es muy valioso el mantener esta comunicación con ellos, aunque lo que nos esté contando de repente les cueste trabajo empezar a articularlo o empezar a acomodarlo como una historia, es parte del proceso de lo que están haciendo. Ahora, en el caso del hijo de 16 años, es muy probablemente que nuestro hijo de 16 años tenga ya menos disposición a querer una conversación muy larga con nosotros. Con los adolescentes de 16 años, la comunicación tiene que ser muy horizontal, ¿no? Porque justo una de las cosas que genera muchas problemáticas con los adolescentes es esta lucha de poder. Entonces, con un hijo de 16 años, es una comunicación que tiene que ser muy horizontal, muy respetuosa, respetando mucho su criterio y validando y dándole oportunidad de que pueda contar su opinión y pueda contar su manera de ver el mundo. Aquí es muy importante cuando hablamos con adolescentes es evitar nuestros juicios de adultos, porque casi siempre sucede que si el adolescente nos quiere contar algo, siempre queremos dar un consejo, dar una anécdota o darle el cómo debería hacerse. Y a veces nuestro adolescente no está buscando eso de nosotros. Podemos preguntarle, si esta situación que me estás contando, ¿quieres que te dé un consejo? ¿Quieres que te dé mi opinión?
o me quieres compartir tu perspectiva de las cosas. Y ahí es callar un poquito nuestro yo que quiere juzgar la manera en que está viendo, porque él está explorando el mundo ya de una manera diferente a que lo haría un niño pequeño. O sea, nuestro hijo de 16 años ya tiene herramientas para tomar sus propias decisiones y podría incluso no contarnos nada de sus decisiones o de las cosas que están sucediendo. Entonces, cada vez que nos cuenta algo, es una buena oportunidad de fortalecer nuestra confianza y que nos permita que nos cuente las cosas desde su perspectiva. Ahora, algo que sucede cuando nosotros conversamos con adolescentes es que caemos muy fácil en la tentación de dar un discurso o darles la moraleja o decirles cómo se tienen que hacer las cosas. Entonces, si nuestra conversación implica que nosotros de alguna manera demos una indicación o demos alguna premisa del cómo se tendría que hacer, no rebasen los 30 segundos del discurso. Si ya pasamos de 30 segundos es que tendrías que estar por esto, esto y esto y esto, entonces ya nuestro adolescente ya no nos está escuchando. Entonces tenemos que ser también muy breves en nuestros juicios alrededor de eso. Y Gracias, Ana. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo hablar o actuar con mi hijo cuando a pesar de que hay un acuerdo o le digo que hay un premio o algo para que haga algo y aún así no quiere hacer las cosas? ese es el reto de todo papá, ¿no? O sea, todo papá, mamá ha pasado por la situación de, te juro que ya lo teníamos y esto no ha funcionado. Aquí es muy importante mantener el límite o o el acuerdo de lo que te hayamos acordado de manera firme, pero reconozcamos cuál es la emoción que está sintiendo nuestro hijo o nuestra hija en ese momento. Seamos, normalmente cuando nos están compartiendo algo así, es muy necesario primero entender cuál es la necesidad que nos están transmitiendo en ese momento. Si la necesidad tiene que ver con la emoción, con la regla en sí misma, o a lo mejor puede ser que explorando un poco más podamos encontrar que hay otra razón de fondo del por qué el niño no está queriendo cumplir con el acuerdo. Y a lo mejor en algún momento nos puede llevar a renegociar el acuerdo, nos puede llevar a acomodarlo. Algo que tenemos que tomar en cuenta es que esta perspectiva, justo en esta lógica de que estamos buscando soluciones de largo plazo, muy probablemente en el momento haya que gestionar la emoción, o sea, reconocerla, gestionarla, procesarla y mantenernos firmes en lo que estamos nosotros queriendo, que queremos que suceda, ¿no? O la regla que estamos tratando de implementar. Pero que sí necesitamos entender por qué hay esta reacción emocional alrededor de lo que estamos nosotros queriendo hacer, ¿no? O lo que está sucediendo. A veces hay razones muy lógicas o muy simples y a veces puede que ni siquiera nuestro niño o nuestra niña sepa exactamente por qué no quiere hacerlo. A veces puede ser solo el mood del momento. Y hay que entender que necesitamos explorar las necesidades que tiene en ese momento y por qué está lidiando con esa emoción. Al final, lo que estamos haciendo es modelando. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que encontrar la manera de entender la necesidad y ayudarla a reconocer cuáles son los recursos que hay para satisfacer esa necesidad. Entonces, lo que te recomendaría es que exploremos un poquito más. Y definitivamente el berrinche, la emoción desbordada van a suceder. O sea, es algo que es parte del proceso. Entonces, no nos asustemos si yo puse un límite y ya habíamos acordado y ya habíamos tenido y aún así surge el berrinche y aún así surge la emoción desbordada, va a pasar. Pero si nosotros ayudamos primero a gestionar la emoción, a gestionar esto que estás sintiendo, a reconocer eso que estás sintiendo, podemos explorar mejor cuál es la necesidad para poder llegar al acuerdo que estamos teniendo. Sí, si me ayudas yo, si tenemos otra por ahí. Ya sería la última. ¿Cómo le puedo hablar y decir a 2 niñas de 3 años que no tienen que gritar y llorar? Todo el tiempo intento platicar o jugar con ellas, pero siempre termina llorando y haciendo berrinche. Aquí, bueno, si tenemos 3, cada vez fueron, ¿me puedes repetir? Sí. 3 años. 3 años. Ok, en la etapa de desarrollo de los 3 años a los 5 años que estamos como explorando, es una etapa de desarrollo donde normalmente los niños y las niñas todavía no tienen el lenguaje
para decir qué es lo que están sintiendo. Y este desbordamiento de la emoción, donde hacemos el berrinche, lloramos, gritamos y estamos justo desbordados, que no sé qué estoy sintiendo, no sé transmitir lo que estoy sintiendo, normalmente viene de esa incapacidad de poder reconocer la necesidad de lo que estamos sintiendo. Entonces, aquí lo que necesitamos primero es ayudarle a generar herramientas para esa emoción. ¿Qué hacemos cuando lloramos o cuando gritamos? Algo que ayuda y que podríamos empezar es darle ese espacio, o sea, darle un momento para que lo sienta, perciba qué está sintiendo. Y si te permite el diálogo mientras está llorando, mientras está gritando, si te permite el diálogo, o sea, si sí te responde y si hay esta conversación cuando está en el proceso, es ayudarle a explorar qué es lo que está pasando en ella, ¿no? Dándole nombre a las cosas que está sintiendo, ¿no? De nos estamos sintiendo frustradas, ¿cuál es la necesidad de fondo? A veces el gritar para llamar la atención puede que venga de que tengo esta sensación o esta impresión de que esa es la manera en que necesito para que el adulto me haga caso. A lo mejor ha sido una experiencia previa o a lo mejor solo es algo que está explorando si realmente sucede de esa manera. Entonces, lo importante es que nosotros mantengamos la calma. Nosotros mantengamos la calma y ayudemos a gestionar la emoción y a partir de ese, ya, ahora sí que cuando bajemos la reacción emocional, cuando bajemos el desbordamiento, porque cuando el niño o la niña está en desbordamiento, no está escuchando realmente el razonamiento. O sea, necesitamos bajar el desbordamiento para que podamos calmarnos y puede ser que lo que necesites es un abrazo, puede ser que lo que necesites es que nos sentemos y respiramos juntos, puede ser que lo que necesite es que simplemente nos demos un minuto en silencio, compartiendo, acompañándonos y solo compartamos y que estemos en silencio, pero bajamos la emoción y una vez que baja la emoción, entonces sí ya puedo usar una alternativa como un distractor, como algo que nos lleve a la siguiente actividad que queríamos hacer o como ya la conversación sobre lo que sucedió. Pero mientras está la emoción desbordada, difícilmente podemos hacer como este diálogo. Entonces, lo primero siempre es bajar la emoción, reconocer lo que estamos sintiendo y después ya podemos explorar. Ahora, algo que es importante, si ese es un detonante común o es algo que sucede comúnmente para llamar la atención, algo que tenemos que reforzar es que podemos comunicarnos sin gritar. Puedes decirme lo que necesitas sin llorar. Entonces, si yo también modelo sabes que me estoy sintiendo de esta manera y creo que necesito un abrazo, sin llorar, o sea, si estoy compartiéndoselo así, y la niña puede venir, me abraza y lo podemos compartir de esta manera en el estar tranquilos, empezamos a modelar otra manera de compartir nuestras necesidades. Entonces también podemos irles dando esa herramienta de que cuando estamos tranquilos les compartamos necesidades, les compartamos emociones para que también vean que hay otra manera de expresar eso que necesitan o esa emoción que están sintiendo. No sé si tengamos algún otro por ahí. Soy mamá de 2 niñas, de 8 y 12, y mi hijo de 17. Es un poco complicado. Con mi hijo pongo límites y él hace todo lo contrario. Una pregunta, normalmente los límites ¿cuál es la manera en que normalmente se ponen esos límites? ¿Cómo normalmente hacemos ese proceso? Ana, ¿nos podrás apoyar con esta información, por favor? Porque aquí tenemos mucha diferencia de edades. Entonces, los límites que corresponden a los niños que son más pequeños, de 2, de 8, 12, no van a ser los mismos límites que le corresponden a un hijo de 17, que ya estamos en etapas de desarrollo muy diferentes y implican cosas muy distintas de lo que tenemos que desarrollar en los niños pequeños a lo que está desarrollándose en un niño de 17.
aquí hay sí tenemos que distinguir que cuando nuestro hijo, nuestra hija pasa al proceso de la adolescencia y cuando ya estamos en otra etapa, los límites y los acuerdos tienen que cambiar porque la etapa es distinta. Entonces, aquí hacemos una redistribución de responsabilidades y también hay una parte donde nosotros tenemos que generar confianza con ellos. La etapa de la adolescencia es una etapa que es muy retadora para los procesos de crianza porque uno de los procesos que sucede y es natural y es normal y es parte de la etapa de desarrollo es que en la adolescencia se cuestiona todo lo que nos dijo papá y mamá. Y si viene otro adulto que me lo cuenta y me puede estar diciendo lo mismo, le voy a creer al otro adulto menos a papá y a mamá. Porque es parte del cómo socialmente vamos a extender o ampliar nuestros grupos sociales para poder salir del espacio familiar. Y es un proceso normal y es un proceso natural. Pero esto implica que normalmente hay mucho choque entre los padres de familia y los adolescentes. Entonces, la manera en que se construyen los límites para un adolescente es diferente a la manera en que se hacen para un niño o una niña de menor edad. Con los pequeños hacemos esto que les comentaba, pues tenemos que empezar a modelar, estamos buscando el desarrollo de habilidades, estamos buscando el desarrollo de cosas que tengan que ver con muy en concreto con el desarrollo de hábitos, con mantener la seguridad y empezar a modelar el autocuidado. Los límites hacia la adolescencia ya no van necesariamente en la construcción de hábitos desde la misma lógica que se hace con los más pequeños, sino con adolescentes. Se trabaja más en el cómo fortalecemos las habilidades y las características que ya tienen. Entonces, todo lo que trabajamos cuando eran niños, pues vamos trabajándolos hacia los grandes, ¿no? Por acá ya nos contestó Ana, creo. Le digo que hay cosas que lo haga y él no lo hace y lo castigo que no tiene permiso para salir y él no le importa lo que le digo. Una reacción muy adolescente. Aquí creo que yo te sugeriría que con tu adolescente, uno, lo trates en términos muy diferentes a lo como tratas a tus niños más pequeños, en términos de responsabilidad, en términos de confianza y en términos de lo que se espera de él, por un lado. Y por otro, creo que aquí hace falta generar un diálogo más en condiciones de horizontalidad, ¿no? Él debe tener una opinión del por qué no quiere hacer esas cosas, ¿no? Del por qué no está, o sea, por qué no es relevante para él eso que le estás pidiendo, ¿no? Él debe tener ya una idea de por qué eso pues, no es importante. Y a lo mejor lo que está faltando es abrir el diálogo antes de la crisis, antes de el te voy a castigar por esto, sino el que podamos alinear esta expectativa de qué es lo que él es importante para él y por qué está siendo o no relevante el cumplir con estas reglas o con estas obligaciones. Como adolescente, él puede ya cumplir con ciertas obligaciones de una manera diferente a lo que haría un niño o una niña, porque él ya tiene otras capacidades y se esperaría que tenga pues otro nivel de responsabilidad. Entonces, yo lo que te recomendaría es que abras tu comunicación con él de una manera mucho más en diálogo, no en yo mamá que te tengo que castigar, sino en diálogo con tu adolescente del cuál es su necesidad y también cuál es esa motivación detrás del no quiero cumplirlo, ¿no? Y sí, mucho lo que te invitaría es que en este diálogo lo hagas 5 y 5. Si te dice, no es importante para mí, genuinamente no es importante para él. Entonces, que algo sea importante para ti no significa que tiene que ser importante para él. Y eso es, ahí hay que detener un poquito nuestro juicio de que porque nosotros consideramos que tiene que ser de cierta manera. Entonces, tenemos que explorar con él o ella, porque mucho de lo que pasa con los adolescentes es que siempre van a estar empujando los límites, empujando haciendo ese estira y afloja con papá o mamá de hasta dónde me dejas, porque es parte del proceso de ir midiendo sus fuerzas, ¿no? La adolescencia se caracteriza por un exceso de energía y un exceso de todo, ¿no? Un exceso de ganas de todo. Entonces,
lo que necesitamos es entender qué es lo que está sucediendo en esos acuerdos que no se están cumpliendo y cómo se pueden construir mejores acuerdos o acuerdos en los que podamos estar más alineados en la expectativa y en las motivaciones. Okay, creo que eran todas las que teníamos. ¿Sí? Súper. Muy bien. Pues bueno, este es un espacio justo para el diálogo, para poder compartir, para poder estar. 2 horas pues son un espacio limitado, pero la invitación siempre es que qué es lo que qué de lo que hacemos hoy podríamos transformar para mejorar nuestra crianza, ¿no? Como decíamos, al final es un proceso de aprendizaje continuo, es un proceso de intercambio continuo y de estar adquiriendo nuevas herramientas todo el tiempo para ir resolviendo los nuevos retos a los que nos vamos enfrentando y tomar mucho en cuenta que el contexto es cambiante y que lo que van a vivir nuestros hijos como adultos es muy diferente a nuestra experiencia. Y por consiguiente, lo que buscamos es darle la mayor cantidad de herramientas posibles para que ellos puedan desenvolverse en el mundo de una manera sana y que sean adultos felices. Nosotros queremos invitarlos, ya como a manera de decirles, a que se unan a nuestra comunidad. Play Family es una comunidad de padres y madres de familia en las cuales intercambiamos herramientas, intercambiamos estrategias y tenemos este diálogo justamente de las experiencias de cada uno y cada una de ustedes y que nos permiten poder estar en diálogo constante. Entonces, si a alguien le interesa formar parte de la comunidad, si alguien tiene interés en ser parte de este espacio, ya les dejamos por ahí un link para que se puedan registrar o pueden escribirnos a este número de WhatsApp o escanear el código QR y podamos tener esta oportunidad de seguir en comunicación y que podamos seguir generando este diálogo para mejorar los procesos de crianza. Pues muchísimas gracias por el espacio de hoy, muchas gracias Lalo, muchas gracias Gio por acompañarnos y muchísimas gracias a IP por invitarnos a generar este diálogo y este momento. Y gracias por dedicarse estas 2 horas a su crianza y que sea en beneficio todos y sigamos mejorando todos en conjunto. Muchas gracias. Gracias, Dana. Gracias a los papás y las mamás que nos acompañaron en el curso de hoy. Muchísimas gracias por su participación. Gracias por estar ahí atentos en el chat. Gracias, Gio, Lalo, Dana, equipo de Play Family, Play Aprende, por estos contenidos que sin duda esperamos, papás, mamás, que les apoyen, que les ayuden a mejorar su proceso de crianza con sus hijos, con sus hijas y que aparte también les ayude a poder apoyarlos a ellos en la escuela y en sus situaciones personales para que ustedes pues tengan más herramientas y tengan más acceso a esta información. Pues ahí está la invitación a que se unan a la comunidad de Play Family y pues muchas gracias por estar presentes aquí en el curso. Si gustan prender su cámara para poder tomarnos una foto ahí grupal entre todos, una foto final. Ahí estamos listos, los que puedan, ¿verdad? Prender su cámara y podernos tomar una